Esta noche vamos a hacer un viaje muy tranquilo, muy pausado, hacia uno de los lugares más hermosos y más misteriosos que el mundo antiguo conoció. Un lugar que existió durante siglos, que fue testigo de miles de noches como esta, con el mar moviéndose despacio debajo de sus piedras, con el viento salado rozando sus paredes enormes, con el fuego ardiendo en lo más alto, visible desde muchas millas de distancia. Esta noche vamos a hablar del faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una torre de luz en medio del Mediterráneo, un edificio que los hombres construyeron con sus manos, con sus herramientas sencillas, con su paciencia infinita, y que duró más de 1000 años sobre una pequeña isla llamada Faros, frente a las costas de Egipto. Pero antes de hablar del faro en sí, antes de subir sus escaleras y asomarnos desde arriba al mar abierto, necesitamos entender el lugar. Necesitamos entender la ciudad. Porque el faro no existía solo. Era parte de algo más grande. Era parte de Alejandría. Así que esta noche, en esta primera parte, vamos a caminar despacio por las calles de esa ciudad. Vamos a sentir el calor seco del aire egipcio mezclado con la humedad que llega del mar. Vamos a escuchar el ruido suave de los mercados, el sonido del agua en las fuentes públicas, el eco de los pasos sobre las piedras planas de las calzadas anchas. Relájense, cierren los ojos si quieren, dejen que la historia los lleve. Todo empieza mucho antes del faro. Todo empieza con un joven que llegó a Egipto, con un ejército y con una idea. Su nombre era Alejandro. Lo llamaban el Grande, aunque en aquellos tiempos todavía estaba construyendo ese nombre. Todavía estaba decidiendo qué tipo de hombre quería ser, qué tipo de mundo quería dejar atrás cuando se fuera. Alejandro cruzó hacia Egipto en el año 332 antes de nuestra era. No llegó como un conquistador brutal. Los egipcios lo recibieron con una mezcla de alivio y curiosidad, porque venía a librarlos de los persas, que habían gobernado el país con mano pesada durante décadas. Y Alejandro, inteligente como era, no quiso destruir lo que encontró. Quiso construir sobre ello. Fue entonces cuando vio ese lugar. Una pequeña franja de tierra entre el mar Mediterráneo al norte y el lago Mareotis al sur. Un lugar donde el viento era constante, donde el agua era profunda cerca de la orilla, donde los barcos podían acercarse con relativa seguridad. Un lugar estratégico, un lugar casi perfecto para lo que tenía en mente. Lo que tenía en mente era una ciudad, no una ciudad cualquiera, una ciudad que fuera el centro del mundo conocido, una ciudad que tuviera el mar de un lado y el interior de Egipto del otro, que pudiera recibir los barcos del Mediterráneo y también el comercio que bajaba por el río Nilo desde el corazón de África. Una ciudad que fuera a la vez puerta y refugio, mercado y biblioteca, palacio y puerto. Alejandro trazó los planos él mismo,
o al menos eso cuenta la tradición. Caminó por esa franja de tierra con sus generales y sus arquitectos, señalando hacia donde deberían ir las calles principales, los templos, el palacio, el mercado. Se dice que usó harina de cebada para marcar las líneas en el suelo, porque no tenían cal en ese momento, y que los pájaros vinieron a comer la harina, lo cual algunos interpretaron como un mal presagio. Pero Alejandro, dicen, lo vio de otra manera. Los pájaros vinieron porque la ciudad iba a alimentar al mundo entero. Si eso es verdad o no, ya no podemos saberlo. Pero lo que sí sabemos es que la ciudad se construyó y que se llamó Alejandría. Alejandro no vivió para verla terminada. Murió joven, a los 32 años, muy lejos de allí, en Babilonia, en el año 323 antes de nuestra era. Pero sus generales continuaron su obra, y el hombre que heredó Egipto, el hombre que tomó el control de ese rincón del imperio que Alejandro había construido, fue un general llamado Ptolomeo. Ptolomeo era un hombre práctico. No tenía la fiebre aventurera de Alejandro. No tenía ese deseo de correr siempre hacia el horizonte siguiente. Lo que Ptolomeo quería era estabilidad. Quería construir algo que durara. Y Alejandría era el lugar perfecto para hacer eso. Bajo su gobierno, y bajo el gobierno de sus hijos y nietos después de él, Alejandría creció de una manera que era difícil de imaginar para quienes la vieron nacer. En pocas generaciones se convirtió en la ciudad más grande del mundo mediterráneo, quizás del mundo entero. Se estima que en su momento de mayor esplendor podría haber tenido entre 300.000 y 500.000 habitantes. Eso en una época en que la mayoría de las ciudades tenían unas pocas decenas de miles de personas. ¿Qué hacía Alejandría tan especial? Muchas cosas. Su ubicación, por supuesto, pero también lo que sus gobernantes decidieron construir allí. Ptolomeo y sus sucesores construyeron el museo, que no era un museo en el sentido moderno, sino algo más parecido a una universidad, un lugar donde vivían y trabajaban los mejores eruditos, matemáticos, médicos, poetas, filósofos del mundo conocido. El Estado les pagaba un salario. Tenían comidas, alojamiento, tiempo libre para pensar y escribir e investigar. Y construyeron la biblioteca, la gran biblioteca de Alejandría. Un lugar donde se intentó reunir todos los libros del mundo. Se dice que cuando llegaba un barco al puerto de Alejandría, los funcionarios subían a bordo y buscaban rollos de papiro, textos escritos, cualquier cosa que pudiera ser copiada o simplemente confiscada para la biblioteca. Se dice que en su momento de mayor esplendor, la biblioteca pudo haber tenido entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Toda la sabiduría del mundo antiguo reunida en ese edificio junto al mar. Pero una ciudad así, una ciudad tan grande, tan activa, tan llena de movimiento y comercio, necesitaba un puerto que funcionara bien. Y el puerto de Alejandría era un lugar complicado. El problema era geográfico. Frente a la costa de Alejandría había una pequeña isla,
la isla de Faros. Entre esa isla y la costa principal había un canal estrecho, y en ese canal había bancos de arena, rocas ocultas bajo el agua, corrientes que cambiaban con las estaciones. Para un marinero que conocía bien esas aguas, navegar hasta el puerto era algo que se podía hacer con cuidado y paciencia. Pero para un marinero extranjero, para alguien que llegaba desde el otro extremo del Mediterráneo, con un barco cargado de mercancías, esas aguas eran peligrosas, especialmente de noche, especialmente con mal tiempo. Los naufragios eran frecuentes, se perdían barcos, se perdían mercancías, se perdían vidas. Y eso era un problema no solo humano, sino económico. Alejandría vivía del comercio. Si los barcos no podían llegar con seguridad, la ciudad sufría. Así que alguien, en algún momento de los primeros años del gobierno ptolemaico, tuvo la idea. Una idea que parece sencilla dicha así, pero que en su momento fue una idea revolucionaria, una idea que requería una visión técnica y una ambición constructiva que muy poca gente tenía en aquella época. La idea era esta: construir una torre muy alta en la isla de Faros, una torre tan alta que se pudiera ver desde muy lejos, y en lo más alto de esa torre encender un fuego permanente, visible de noche. Una señal para todos los marineros que navegaran por esas aguas. Aquí está el puerto. Aquí está la ciudad. Aquí es donde debes ir. La orden de construir el faro vino, según la mayoría de los historiadores, de Ptolomeo I o de su hijo Ptolomeo II. Hay cierta discusión sobre esto. Algunos dicen que fue Ptolomeo I quien encargó la obra, que fue él quien tuvo la visión, pero que murió antes de verla terminada. Otros dicen que fue Ptolomeo II quien la mandó construir, y que el faro se terminó durante su reinado, alrededor del año 280 antes de nuestra era. Lo que sí parece claro es que el arquitecto encargado del proyecto fue un hombre llamado Sóstrato de Cnido. Cnido era una ciudad en la costa de lo que hoy es Turquía, y Sóstrato era uno de esos hombres de los que sabemos muy poco como persona, pero mucho como obra. No tenemos cartas suyas, no tenemos descripciones de su carácter, no sabemos cómo era su cara, ni qué le gustaba comer. Pero tenemos el faro, o al menos tenemos las descripciones del faro que dejaron los escritores antiguos que lo vieron con sus propios ojos. Y hay una historia sobre Sóstrato que es demasiado buena para no contarla, aunque no podemos saber con certeza si es verdadera. Se dice que Sóstrato quería que su nombre quedara grabado en el faro para siempre, que quería ser recordado como el hombre que lo construyó. Pero los reyes ptolemaicos querían que sus propios nombres fueran los que aparecieran en el edificio. Así que, según la historia, Sóstrato grabó su nombre en la piedra viva del muro, pero cubrió esa inscripción con una capa de yeso. Encima del yeso grabó el nombre del rey. Y sabía que con el tiempo el yeso se caería, la inscripción del rey desaparecería, y quedaría su nombre, el de Sóstrato, para siempre. No sabemos si eso pasó realmente,
pero es una historia que nos dice algo sobre la época, sobre los hombres que construían cosas enormes y querían ser recordados, sobre los reyes que querían que todo fuera suyo, sobre el tiempo y cómo trabaja en contra de todos ellos por igual. Antes de que el faro existiera, la isla de Faros era un lugar relativamente tranquilo. Homero la menciona en la Odisea, lo cual nos dice que ya en tiempos muy antiguos era conocida por los navegantes del Mediterráneo. Era una isla pequeña, rocosa, con agua potable y cierto refugio para los barcos que buscaban protección de las tormentas. Había algunas casas, algunos pescadores, el movimiento lento de la vida de una isla pequeña. Cuando llegó Alejandro y se fundó la ciudad, la isla fue conectada con la costa principal mediante un dique artificial, una construcción larga que atravesaba el agua y creaba dos puertos distintos. El gran puerto al este, que era el principal, el más importante, el que recibía la mayor parte del tráfico comercial, y el puerto del oeste, llamado Eunostos, que también era activo, pero de menor importancia. Ese dique, que se llamaba la heptaestadión, porque medía aproximadamente 7 estadios de longitud, unos 1.200 metros, cambió para siempre la geografía de ese rincón del mundo. Lo que antes era una isla se convirtió en una especie de península. Y con el tiempo, a medida que el sedimento fue acumulándose alrededor del dique, la isla de Faros quedó unida de manera casi permanente a la ciudad. Pero eso fue después. En los primeros tiempos, la isla de Faros era todavía una isla de verdad, separada del continente por el agua. Y fue allí, en la punta más oriental de esa isla, donde se decidió construir el faro. La Alejandría de aquellos años era un lugar que habría sorprendido y quizás abrumado a cualquiera que la visitara por primera vez. Imagínense llegar en un barco desde el mar abierto, desde el horizonte azul del Mediterráneo. Ven primero la costa baja de Egipto, plana, sin las montañas dramáticas que tienen otras costas del mar. Pero luego, a medida que se acercan, empiezan a ver la ciudad. Y la ciudad es enorme, es blanca. Las casas y los edificios son de piedra caliza clara que brilla bajo el sol de Egipto con una luz casi cegadora. Ven las calles anchas, más anchas que cualquier calle que hayan visto en otras ciudades. Las dos calles principales de Alejandría se cruzaban en ángulo recto en el centro de la ciudad, y cada una medía más de 30 metros de ancho. Eso era algo extraordinario en el mundo antiguo, donde la mayoría de las ciudades tenían calles estrechas y laberínticas que apenas dejaban pasar dos carros al mismo tiempo. Ven los templos, los palacios, los jardines. El barrio real de Alejandría ocupaba quizás un cuarto de la ciudad entera, una zona de edificios espléndidos, jardines con palmeras y fuentes, puertos privados para los barcos del rey. Era un mundo dentro del mundo. Y ven el movimiento constante de una ciudad que nunca se detiene del todo. Los barcos llegando y saliendo del puerto, los cargadores moviendo sacos y ánforas, los vendedores en los mercados,
los soldados en sus puestos, los filósofos caminando y discutiendo, los niños corriendo por las calles, los sacerdotes en procesión hacia los templos. Y en medio de todo eso, el mar, siempre el mar, siempre ese horizonte azul que recuerda que Alejandría no es una ciudad encerrada en tierra, sino una ciudad que mira hacia afuera, hacia el mundo entero, hacia todos los puertos y todas las costas de ese mar enorme que los griegos llamaban el Mediterráneo, el mar en el centro de la tierra. Para entender bien por qué el faro fue tan importante, hay que entender cómo funcionaba la navegación en aquella época. Los marineros antiguos eran personas extraordinariamente hábiles. Habían desarrollado a lo largo de siglos una capacidad para leer el cielo, el viento, el color del agua, el comportamiento de los pájaros, que les permitía orientarse en el mar abierto con una precisión que a veces nos parece casi milagrosa. Podían navegar guiándose por las estrellas de noche, por el sol de día, por la dirección de las olas y el viento. Pero esa habilidad tenía sus límites. Cuando el cielo estaba nublado, cuando había niebla, cuando la tormenta oscurecía todo, la navegación se volvía mucho más peligrosa. Y las costas, paradójicamente, eran más peligrosas que el mar abierto. En el mar abierto, un marinero puede perderse, pero difícilmente choca contra algo. En la costa, las rocas, los bajos, los bancos de arena, esperan pacientes a los barcos que se acercan demasiado o en el ángulo equivocado. Los naufragios en la costa de Egipto eran especialmente temidos. La costa egipcia es baja y sin características distintivas. No hay cabos pronunciados, no hay montañas visibles desde el mar que permitan orientarse. Todo parece igual. Un marinero que intentaba encontrar el puerto de Alejandría en una noche oscura o con mal tiempo, estaba literalmente navegando a ciegas, y el tráfico era enorme. Alejandría era el puerto más importante del Mediterráneo oriental. Por allí pasaban los barcos de grano que llevaban el trigo egipcio a Roma y a Grecia, los barcos de lujo que traían especias y seda desde Arabia y más allá, los barcos de guerra que patrullaban esas costas, los barcos de pasajeros que llevaban comerciantes y funcionarios y peregrinos de un lado a otro. El número de embarcaciones que llegaban y salían de Alejandría en un año activo debía ser impresionante. Cada uno de esos barcos necesitaba encontrar el puerto, y el puerto necesitaba que los barcos lo encontraran. El faro era la respuesta. Así que cuando visualizamos el faro de Alejandría, no debemos verlo solo como un edificio hermoso, no debemos verlo solo como una maravilla arquitectónica que la gente iba a admirar de la misma manera que hoy vamos a ver una catedral o un rascacielos. Debemos verlo como algo funcional, como algo necesario, como algo que salvó vidas, que protegió mercancías, que hizo posible el comercio, que mantenía viva a la ciudad más grande del mundo mediterráneo. Era un faro, y un faro es una luz en la oscuridad, una señal que dice:
Aquí estoy. Aquí está el camino seguro. Sígueme. Y esa luz, esa llama que ardía en lo más alto de la torre blanca de la isla de Faros, fue visible en el horizonte del Mediterráneo durante más de 1000 años. 1000 años de noches. 1000 años de marineros que la veían desde lejos y sentían ese alivio que solo siente alguien que ha estado perdido y de repente encuentra la señal que estaba buscando. Ese alivio tranquilo, profundo, casi parecido al sueño cuando llega después de un día muy largo. Esa luz, esa llama. Vamos a conocerla mejor. Pero primero, si esta historia les está gustando, si este viaje tranquilo hacia el pasado les resulta agradable, les pido que le den un me gusta al video, que se suscriban al canal y que nos dejen en los comentarios desde dónde están escuchando esta noche. Y ahora, descansen un momento, cierren los ojos, imaginen ese mar azul, esa ciudad blanca, ese cielo egipcio enorme y lleno de estrellas. En la próxima parte vamos a construir el faro. Cuando uno piensa en construir un edificio muy alto, lo primero que piensa es en el problema del peso. Un edificio alto pesa mucho, y ese peso tiene que ir a algún lugar. Tiene que transmitirse hacia abajo, hacia el suelo, de una manera que el suelo pueda soportar. En el mundo moderno tenemos ingenieros, tenemos software de cálculo, tenemos materiales que conocemos muy bien y que podemos manipular con precisión. Sabemos exactamente cuánto puede cargar una viga de acero. Sabemos cómo comportarse el hormigón bajo tensión. Sabemos cómo diseñar una cimentación que distribuya el peso de manera segura. Los constructores del faro de Alejandría no tenían nada de eso. Tenían piedra, tenían madera, tenían metal, tenían mortero. Tenían su experiencia, acumulada a lo largo de generaciones de construcción, y tenían sus herramientas, palancas, poleas, rampas de tierra, cuerdas trenzadas, martillos y cinceles. Y tenían tiempo, y tenían manos, muchas manos, miles de manos trabajando día tras día. Y con todo eso construyeron algo que durante más de 1000 años fue probablemente el edificio más alto del mundo, después de las pirámides de Gizeh. Algo que los escritores antiguos describían con una mezcla de admiración y casi incredulidad. Algo que, si de alguna manera pudiéramos verlo de pie hoy, nos detendría en seco y nos haría mirar hacia arriba con la misma sensación de asombro que tuvo el primer marinero que lo vio aparecer en el horizonte. Empecemos por el lugar. La isla de Faros, en el extremo oriental, tenía una pequeña elevación natural de roca. No era una montaña ni nada parecido, pero era suficiente para dar al futuro faro una base un poco más alta que el nivel del mar, lo cual ya ayudaba a que se viera desde más lejos. Sobre esa roca natural se construyó primero una plataforma artificial, una base de piedra enorme y sólida que igualaba el terreno y creaba una superficie plana y firme sobre la cual levantar la torre. Esta plataforma base ya era en sí misma una obra considerable.
Para nivelar el terreno rocoso e irregular de la isla, los trabajadores tuvieron que cortar piedra, moverla, encajarla. Tuvieron que llenar cavidades, reforzar zonas débiles. Fue un trabajo lento y físicamente agotador. El tipo de trabajo que no aparece en los libros de historia, pero que era absolutamente necesario. El trabajo invisible que hace posible todo lo demás. Luego, sobre esa plataforma, se levantó el edificio que rodeaba la base del faro. No era solo una torre solitaria saliendo del suelo. Era un complejo más amplio, con muros que encerraban un patio, con dependencias para los guardias y los trabajadores que mantenían el faro, con almacenes para la leña y el aceite y todo lo que se necesitaba para mantener el fuego encendido. Había un templo dedicado a los dioses del mar y al buen viaje, donde los marineros que llegaban podían dar gracias por haber llegado sanos y salvoer. Había una fuente de agua dulce, lo cual era algo muy valioso en una isla. Todo esto estaba rodeado por muros gruesos, casi como los de una fortaleza. Y desde el centro de ese complejo, desde el centro de ese patio, se alzaba la torre. La torre en sí tenía 3 secciones claramente diferenciadas, y esa estructura en 3 partes es lo que más consistentemente describen los autores antiguos que la vieron. La primera sección, la más baja, era la más grande y la más pesada. Era de planta cuadrada, con cada lado midiendo algo así entre 28 y 30 metros de largo. Era muy alta para ser la primera sección de un edificio, posiblemente entre 60 y 70 metros de altura por sí sola. Era maciza, sólida, construida con grandes bloques de piedra caliza que encajaban unos con otros, con una precisión que los buenos canteros del mundo antiguo habían perfeccionado a lo largo de siglos. Las paredes exteriores de esta sección no eran lisas y planas, sino que tenían relieves decorativos, columnas adosadas, molduras, los elementos decorativos que los griegos y los alejandrinos amaban y que daban a sus edificios esa sensación de riqueza y atención al detalle que distinguía la arquitectura culta de la construcción simple. En el interior de esta primera sección había una rampa. No escaleras, sino una rampa suave, lo suficientemente ancha para que pudiera subir por ella un carro tirado por animales. Esa rampa en espiral rodeaba el interior de la torre y subía hasta el nivel superior de la primera sección. Y por esa rampa subían los carros cargados de combustible. Leña, quizás también resina, quizás carbón en algunos períodos. El material que alimentaba el fuego en lo alto. La rampa era la arteria vital del faro, el camino por donde el combustible llegaba a la llama. La segunda sección era de planta octogonal, esto es, con 8 lados. Era más estrecha que la primera y más corta, quizás entre 30 y 40 metros de altura. Esta sección era también sólida, aunque quizás no tan maciza como la primera. Tenía ventanas, aberturas por donde entraba la luz y salía el humo durante el día. Los 8 lados de esta sección estaban orientados de manera que correspondían aproximadamente a los 8 vientos principales,
los 8 puntos cardinales e intermedios que los marineros usaban para describir la dirección del viento. La tercera sección, en lo más alto, era circular. Una torre redonda, mucho más estrecha, que culminaba en una plataforma abierta donde ardía el fuego. Sobre esa plataforma, cubriendo y protegiendo la llama, había un techo sostenido por columnas, una especie de kiosco o templete circular que permitía que el fuego ardiera sin ser apagado directamente por el viento, pero que no impedía que su luz irradiara hacia todos los lados. Y encima de ese techo, como remate final de toda la construcción, había una estatua. Probablemente una estatua de Zeus, el dios supremo del panteón griego, aunque algunos autores sugieren que podría haber sido una estatua del dios del sol, Helios. ¿Cuánto medía todo esto junto? Aquí los historiadores no están de acuerdo, porque las fuentes antiguas dan medidas distintas y a veces contradictorias, y porque nunca se ha encontrado el edificio entero para medirlo. Pero la mayoría de los cálculos modernos, que combinan las descripciones antiguas con los análisis arqueológicos de los restos encontrados en el fondo del mar, cerca de la isla de Faros, sugieren que el faro medía entre 100 y 140 metros de altura total. Tomemos el número más conservador, 100 metros. Eso es la altura de un edificio de unos 30 pisos de altura. En el siglo III antes de nuestra era. Sin maquinaria moderna, sin acero, sin hormigón. Con piedra, madera, mortero y manos humanas. Es difícil no sentir algo al pensar en eso. No admiración ruidosa, no asombro dramático, sino algo más tranquilo, algo parecido al respeto. El respeto tranquilo que se siente cuando uno ve que los seres humanos, en cualquier época, en cualquier lugar, son capaces de cosas que parecen imposibles cuando se tienen las ganas y la paciencia suficientes. Los materiales de construcción llegaban de distintos lugares. La piedra caliza blanca venía de las canteras cercanas en la costa egipcia. Había piedra de buena calidad relativamente cerca, lo cual era una ventaja enorme. Pero también se usó granito en algunas partes, especialmente en las cimentaciones y en las zonas que más peso debían soportar. El granito egipcio, ese granito rosado y gris que vemos en los monumentos del antiguo Egipto, es un material extraordinariamente duro y duradero, y los egipcios llevaban milenios trabajándolo cuando llegaron los griegos de Alejandro. Ese conocimiento local fue fundamental para la construcción del faro. El mortero era una mezcla de cal y arena. Los romanos perfeccionarían después un tipo de mortero hidráulico que se endurecía incluso bajo el agua, algo fundamental para la construcción de puertos. Es posible que los constructores del faro ya conocieran alguna versión de esta técnica, porque parte de las cimentaciones estaban en contacto permanente con el agua del mar. La madera venía de lejos. Egipto nunca tuvo bosques abundantes, y la madera era siempre un material importado, caro y preciado. Los cedros del Líbano eran los más valorados para las grandes construcciones. Para las vigas grandes,
para los elementos estructurales que debían soportar cargas importantes, esos cedros enormes y duros eran insustituibles. Llegaban en barco desde las costas de lo que hoy es el Líbano, y su precio elevado no impedía que se usaran, porque Alejandría, en su momento de esplendor, era una ciudad rica, una ciudad con recursos suficientes para comprar lo mejor de todo. ¿Cuántos hombres trabajaron en la construcción del faro? No lo sabemos con precisión. Ninguna fuente antigua nos da un número confiable, pero podemos intentar imaginarlo. Para una obra de esta escala, en esa época, la mano de obra debía haber sido muy numerosa. Había canteros, los hombres que cortaban y daban forma a los bloques de piedra en las canteras. Había transportistas, los que movían esos bloques desde las canteras hasta el lugar de la obra, primero en carro por tierra y luego en barcaza por mar hasta la isla de Faros. Había albañiles, los que ponían los bloques en su lugar y los unían con mortero. Había carpinteros para los andamios y las estructuras de madera temporal que se usaban durante la construcción. Había trabajadores de a pie, hombres que no tenían ninguna habilidad especial, pero que eran necesarios para las tareas más pesadas. Mover tierra, cargar material, tirar de las cuerdas de las poleas. Y había supervisores, capataces, calculistas que llevaban las cuentas y aseguraban que los materiales llegaran cuando se necesitaban. Había cocineros para alimentar a todos esos hombres. Había médicos para tratar las heridas y los accidentes que inevitablemente ocurrían en una obra de ese tipo. Había sacerdotes que realizaban los rituales necesarios para pedir la protección de los dioses sobre la construcción. Era una pequeña ciudad, una ciudad temporal y ruidosa, y llena de movimiento, levantada alrededor del lugar donde se estaba construyendo el faro. Y esa ciudad funcionaba todos los días, desde el amanecer hasta que la luz del sol hacía imposible seguir trabajando durante los años que duró la construcción. ¿Cuántos años? Probablemente entre 12 y 20 años. De nuevo, las fuentes no están de acuerdo. Pero el faro fue terminado alrededor del año 280 antes de nuestra era. Y si la orden de construirlo se dio alrededor del año 300 o un poco antes, eso nos da esas 2 décadas de trabajo. Una cosa que los historiadores han debatido mucho es la cuestión del fuego. ¿Qué ardía exactamente en lo alto del faro? ¿Cómo se mantenía encendido? ¿Cómo se hacía para que la luz fuera visible desde tan lejos? Las descripciones antiguas son variadas. Algunos autores hablan de una hoguera simple, de leña ardiendo en la plataforma abierta. Otros mencionan el uso de aceite, quizás aceite de oliva, o aceite de otras plantas que ardía en grandes recipientes. Algunos textos más tardíos mencionan el uso de metales como el bronce en la construcción del faro. Y esto ha llevado a algunos investigadores a especular que había espejos o superficies reflectantes de metal pulido que amplificaban y dirigían la luz del fuego hacia el mar. Esta última idea es fascinante porque implica un nivel de sofisticación óptica que nos sorprendería
en una construcción de hace más de 2000 años. ¿Podían los constructores de aquella época fabricar espejos lo suficientemente grandes y bien pulidos para funcionar como reflectores de luz? No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos que los griegos y los alejandrinos tenían conocimientos de óptica nada despreciables, que Euclides, que vivió y trabajó en Alejandría en esa misma época, escribió un tratado sobre óptica que demostraba un entendimiento bastante sofisticado de cómo viaja y se refleja la luz. Así que no es imposible, solo es incierto. Lo que sí parece probable es que se necesitaba una cantidad enorme de combustible para mantener el fuego encendido noche tras noche, y que uno de los desafíos logísticos más importantes del faro era precisamente ese: asegurarse de que nunca faltara combustible. La rampa interior de la primera sección, lo suficientemente ancha para que subieran los carros tirados por animales, tenía precisamente esa función. Era el sistema de abastecimiento del fuego. Hay otro elemento de la construcción del faro que vale la pena mencionar y que a menudo se olvida en las descripciones más dramáticas: la decoración. El faro no era solo un edificio funcional, era también un edificio hermoso, o al menos eso intentaban que fuera sus constructores. La primera sección, la cuadrada, tenía en sus esquinas representaciones de Tritón, el dios marino mitad hombre, mitad pez, sonando su caracola. Esas figuras no servían para nada estructural. Estaban ahí porque los alejandrinos creían que un edificio importante debía ser también un edificio bello, que la funcionalidad y la belleza no eran cosas opuestas, sino complementarias. Las paredes de la primera sección tenían inscripciones, relieves decorativos, quizás pinturas en algunos momentos, aunque las pinturas exteriores raramente sobreviven al paso del tiempo en un ambiente marino. Las columnas adosadas seguían los estilos arquitectónicos que los griegos habían perfeccionado en los siglos anteriores. Y por supuesto estaba la estatua en lo alto, esa figura enorme, probablemente de bronce, mirando hacia el mar. Durante más de 1000 años, esa figura estuvo allí arriba, a 100 metros o más de altura, con el viento del Mediterráneo pasando alrededor de ella, con el sol de Egipto brillando sobre el metal, con el fuego ardiendo debajo de sus pies durante las noches. ¿Qué pensaban los marineros cuando veían esa figura desde el mar? ¿La veían como una figura religiosa, como el dios que guardaba el camino hacia el puerto? ¿La veían simplemente como un punto de referencia, una señal de que estaban en el lugar correcto? ¿O simplemente no pensaban en ella de manera consciente, sino que su presencia se convertía en parte del paisaje, tan natural como la forma de la costa o el color del cielo? No lo sabemos. Pero me gusta imaginar a ese marinero, cansado después de días o semanas en el mar, viendo aparecer en el horizonte primero la luz del fuego y luego, cuando ya se ha acercado lo suficiente, la figura de bronce allá arriba, pequeña desde la distancia del mar, pero sabiendo que en realidad es enorme, y sintiendo esa mezcla de alivio y gratitud
que debe haber sentido alguien que por fin ve el final de un viaje largo. La construcción terminó. El último bloque fue colocado. La última estatua fue izada a su posición en lo más alto. Los andamios fueron retirados poco a poco hasta que la torre quedó libre, completa, mostrándose al mundo entera por primera vez. ¿Qué sintió Sóstrato cuando lo vio? Si es que Sóstrato estaba todavía vivo cuando la obra terminó, y si es que era él quien tenía ese nombre grabado bajo el yeso, debió haber sentido algo extraordinario. Ver una cosa así, ver algo que durante años solo había existido en tu mente como una serie de cálculos y dibujos y problemas a resolver, verla de repente real, de piedra, enorme, brillando bajo el sol egipcio, debió haber sido algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma. Y esa noche, la primera noche después de que el faro estuvo completo, alguien encendió el fuego en lo alto de la torre. Y ese fuego se vio desde el mar. Y los marineros que lo vieron supieron exactamente dónde estaban. Quiero que se imaginen una noche específica. No vamos a poner una fecha exacta, porque eso no importa tanto como la sensación. Puede ser cualquier noche, durante los siglos, en que el faro estuvo en pie. Una noche de invierno, quizás, cuando el Mediterráneo está más inquieto y el viento tiene más fuerza que en verano. Una noche con nubes bajas que tapan algunas estrellas, pero dejan otras visibles. Una noche en que el fuego en lo alto del faro tiene que luchar un poco más para brillar contra el viento. Una noche en que su función importa más que en las noches tranquilas de verano. Imagínense que son el guardián de esa noche. No el jefe, no el administrador del faro, no el sacerdote del templo que hay en la base. El guardián de noche, el hombre cuyo trabajo es estar despierto cuando todos los demás duermen, subir a lo alto de la torre cuando sea necesario, asegurarse de que el fuego no se apague, observar el mar, contar los barcos que entran y salen, ser los ojos del puerto en la oscuridad. Empezamos al atardecer. El sol de Egipto baja rápido hacia el horizonte del oeste. Es una de las cosas que sorprende a los que no están acostumbrados a estas latitudes. La rapidez del atardecer. No la lentitud dorada de los atardeceres del norte, sino una transición relativamente rápida del día a la noche, como si el sol simplemente se cansara y decidiera irse sin más despedida. Usted, el guardián, ha estado durmiendo durante la tarde en una de las habitaciones pequeñas en la base del faro. Es un sueño liviano, el sueño de alguien que sabe que tiene que levantarse antes de que oscurezca del todo. La cama es sencilla, un catre de madera con una estera y una manta de lana. El ruido del mar es constante desde aquí, incluso dentro de la habitación, incluso con las paredes gruesas de piedra. Es un sonido tan familiar que ya no lo escucha como ruido, sino simplemente como parte del silencio. Cuando se despierta, la luz que entra por la pequeña ventana ya tiene ese color naranja oscuro del final del día.
Se pone las sandalias, se envuelve en el manto de lana un poco más grueso que el de verano, porque la noche va a ser fría, y sale al patio interior del complejo del faro. Hay otras personas en el patio. El turno de día está terminando. Los hombres que han trabajado durante las horas de luz están recogiendo sus cosas, comiendo algo, hablando en voz baja. El cocinero está limpiando las ollas del almuerzo tardío. Hay un perro, gordo y viejo, tumbado cerca de la puerta del almacén de leña, que levanta la cabeza cuando usted pasa y luego vuelve a apoyarla en el suelo. El capataz del turno de día le hace un gesto con la cabeza. Todo está bien. El fuego está encendido. Hay suficiente leña para toda la noche. No ha habido incidentes. Le pasa mentalmente el turno sin decir mucho, porque no hace falta decir mucho. Llevan años haciendo esto juntos, y los rituales de la transición entre turnos son tan conocidos que se hacen casi solos. Lo primero que hace siempre es subir. Subir la rampa hasta el nivel superior de la primera sección. Luego las escaleras más estrechas de las secciones segunda y tercera, hasta llegar a la plataforma abierta donde arde el fuego. La rampa es cómoda para subir. Tiene la pendiente justa para que una persona con buenas piernas pueda subirla sin agotarse demasiado. Durante el día suben por aquí los carros con la leña, tirados por mulos pacientes que conocen el camino tan bien como cualquier trabajador humano. De noche, los carros no suben. La leña que se usa de noche ya fue subida durante el día y está apilada en la plataforma y en una pequeña cámara justo debajo de ella, protegida del viento y la humedad por un tejado de pizarra. Las paredes de la rampa tienen antorchas pequeñas en soportes de hierro, lo justo para iluminar el camino sin desperdiciar demasiado aceite. La luz de esas antorchas pequeñas hace que las sombras se muevan en las paredes mientras usted sube. Un efecto que en los primeros tiempos podría haber resultado inquietante, pero que ahora simplemente forma parte del paisaje habitual. Cuando llega a la sección octogonal, hay una ventana grande que da hacia el norte, hacia el mar abierto. Se detiene un momento y mira. El horizonte ya está oscuro en esa dirección, aunque el cielo todavía guarda algo de la luz del atardecer en el oeste. Ve las luces de algunas embarcaciones, pequeños puntos naranjas en la oscuridad del agua, barcos que se acercan, barcos que esperan a entrar al puerto cuando haya luz suficiente del faro, barcos que simplemente pasan de largo hacia otros destinos. Sube el último tramo, el más estrecho, y llega a la plataforma circular. El fuego. Es lo primero que siente, incluso antes de verlo claramente. El calor. Una bocanada de calor que contrasta con el frío del viento nocturno. El fuego arde en una gran cuba de metal, o quizás sobre una parrilla de piedra, sobre la plataforma. Es un fuego grande, mucho más grande que cualquier hoguera doméstica. Las llamas suben más de 1 metro de altura, a veces más cuando sopla el viento en el ángulo correcto. El crujido de la leña ardiendo,
el silbido del viento entre las columnas del templete que cubre la plataforma, el olor a madera quemada y a sal marina, todo eso junto crea una sensación que es al mismo tiempo muy primitiva y muy poderosa. El guardián del turno anterior está allí, envuelto en su manto, mirando el horizonte con esa mirada ligeramente desenfocada de alguien que lleva horas viendo el mismo paisaje. Cuando usted llega, él sonríe brevemente y señala hacia el este. Hay un barco grande que acaba de doblar el extremo de la isla, navegando hacia el gran puerto. Se ve claramente desde aquí arriba la silueta oscura del casco contra el agua, la vela recogida porque el viento no está siendo amable esta noche y el barco está usando los remos, ese movimiento rítmico y casi hipnótico de los remos, entrando y saliendo del agua al unísono. El guardián saliente se va, y usted se queda solo con el fuego y el mar. La primera hora de la noche tiene siempre ese ruido de fondo del puerto que todavía está activo. Los barcos que llegaron durante el tarde están siendo descargados bajo la luz de antorchas. Las voces de los cargadores, los capataces del puerto, los marineros que negocian con los cambistas de moneda, llegan hasta aquí arriba como un sonido amortiguado, casi musical desde esta distancia. El sonido de una ciudad que trabaja. Desde aquí arriba, Alejandría se ve de una manera que no se ve desde ningún otro lugar. Es una ciudad de luces en la oscuridad. Las antorchas de las calles, las lámparas de aceite en las ventanas de las casas, las hogueras en los patios de los templos. Todo eso crea un mapa de luz en la oscuridad que tiene su propia belleza tranquila. La calle principal, la gran arteria que cruzaba la ciudad de este a oeste, se adivina por la línea de antorchas que la bordean, una línea recta de puntos de luz que se pierde en la distancia. Más allá de la ciudad, hacia el sur, el lago Mareotis. Una superficie oscura y tranquila, casi sin movimiento esta noche. Y más allá del lago, el desierto. El desierto egipcio que se extiende hacia el sur y hacia el oeste sin fin aparente. Ese silencio enorme que era el contexto de todo lo que pasaba en Alejandría. A medida que la noche avanza, el ruido del puerto va disminuyendo. Los trabajadores se van retirando. Los mercados cierran. Las tabernas mantienen algo de actividad, pero el sonido llega cada vez más amortiguado hasta la plataforma del faro. El trabajo del guardián durante estas horas es relativamente simple, pero requiere atención constante. Hay que alimentar el fuego regularmente, añadir leña de manera que las llamas mantengan una altura y una intensidad constantes. Demasiado poco combustible y el fuego baja. La luz se debilita. Se vuelve menos visible desde el mar. Demasiado y el fuego puede volverse incontrolable. Puede dañar la plataforma o el tejado del templete. Puede convertirse en un peligro en lugar de una señal. El arte está en mantener el equilibrio. Y ese arte se aprende con el tiempo, con la práctica,
con la experiencia acumulada de muchas noches iguales a esta. El guardián que lleva años haciendo esto ya no necesita pensar en ello de manera consciente. Sus manos saben cuándo hay que añadir leña, sus ojos leen el fuego como otro hombre lee un texto escrito. También hay que vigilar el mar, no con prismáticos, que no existen, sino con los ojos desnudos y con esa atención entrenada que desarrollan los que pasan muchas horas mirando la misma cosa. El guardián aprende a distinguir una embarcación en dificultades de una embarcación que simplemente se mueve despacio. Aprende a reconocer las señales de un barco que está perdido, que está buscando el puerto y no lo encuentra. Hay señales codificadas, maneras de comunicarse entre el faro y los barcos, aunque sin radio, sin telegrafía, las opciones son limitadas. Si un barco está en peligro cerca de la isla, el guardián puede encender antorchas adicionales en los muros del faro, señales que los marineros de la zona conocen. Puede despertar a los otros trabajadores del faro. Puede, en los casos más graves, despertar al puerto para que envíen barcas de rescate. Pero esas son las noches de emergencia. La mayoría de las noches son tranquilas. Hay algo curiosamente meditativo en este trabajo, si uno se deja llevar por ello. La oscuridad del mar es enorme. La luz del fuego detrás de usted es cálida y familiar. El viento sopla con una cadencia irregular, a veces más fuerte, a veces casi imperceptible. Las estrellas, cuando las nubes las dejan ver, son extraordinariamente claras desde aquí arriba, lejos de las luces de la ciudad y a bastante altura sobre el nivel del mar. No hay contaminación lumínica, no hay el resplandor naranja difuso que tienen las ciudades modernas, solo la oscuridad y las estrellas y el fuego detrás de usted. Un marinero antiguo, si pudiera ver las estrellas desde aquí, reconocería todas las constelaciones importantes. Las usaba para navegar, para orientarse, para saber en qué época del año estaba. La Osa Mayor, la Osa Menor, la estrella polar que apunta siempre al norte. Orión en invierno, elevándose sobre el horizonte del este. La Vía Láctea en las noches más claras, esa franja de millones de estrellas que los antiguos explicaban de distintas maneras. La leche de la diosa Hera, el camino de los dioses, el río celestial. Desde la plataforma del faro, con el mar oscuro debajo y el cielo estrellado encima, es fácil entender por qué las personas antiguas pensaban que las estrellas eran dioses, o al menos que los dioses vivían en el cielo. Hay algo en esa inmensidad, en esa quietud enorme del universo visto desde un punto alto y solitario, que hace que la escala humana parezca al mismo tiempo muy pequeña y muy significativa. Las horas de la madrugada son las más lentas. El puerto está quieto, la ciudad está dormida o casi dormida. Los últimos borrachos de las tabernas se han ido a casa. Los templos están cerrados. Los perros que rondan las calles de Alejandría, que son muchos,
ladran de vez en cuando a algo que solo ellos ven o huelen, y ese ladrido llega hasta la plataforma del faro como un sonido remoto y sin urgencia. El guardián se sienta en el borde de la plataforma, con la espalda contra una de las columnas del templete, de cara al mar. El fuego sigue ardiendo a sus espaldas, calentando el aire alrededor, proyectando su sombra larga hacia adelante, hacia el horizonte oscuro. Puede que coma algo en estas horas. Un pedazo de pan, quizás con aceitunas o con un poco de queso salado. Beba agua de una jarra de cerámica que trajo consigo. Son cosas sencillas, el tipo de comida simple que no requiere preparación y que se puede comer mientras se sigue mirando el horizonte. Los barcos que se ven ahora son pocos. Algún barco pescador que sale temprano para aprovechar las horas antes del amanecer. Alguna embarcación de carga que llegó tarde y ha pasado la noche anclada fuera del puerto, esperando la luz del día para entrar. En la distancia, muy en la distancia, a veces se adivina la silueta oscura de un barco que pasa sin detenerse, siguiendo su rumbo hacia otro destino. El guardián los observa a todos, no con preocupación, no con alerta especial, simplemente con esa atención tranquila de alguien que está haciendo su trabajo, que está presente, que está donde tiene que estar. Hacia las 3 o las 4 de la madrugada, cuando la oscuridad es más profunda y el frío más intenso, el guardián hace su ronda completa por la plataforma. Camina alrededor del fuego, mirando en todas las direcciones. Norte, el mar abierto y el horizonte vacío. Este, el extremo del gran puerto, con sus luces apagadas. Sur, la ciudad dormida y el reflejo del lago Mareotis. Oeste, el puerto Eunostos y más allá el horizonte marino que se pierde en la oscuridad. Todo está bien. Hay una palabra griega, eukosmos, que significa algo así como buen orden, la buena disposición de las cosas. Los filósofos la usaban para hablar del cosmos, del universo entendido como un todo ordenado y armonioso. Pero también se podía usar para hablar de cosas más pequeñas. Una ciudad bien gobernada era Eukosmos. Una casa bien mantenida era Eukosmos. Una noche tranquila en el faro de Alejandría, con el fuego ardiendo y el mar en calma, y los barcos donde deben estar, y la ciudad durmiendo en paz, era también Eukosmos. Todo está en su lugar. Cuando el cielo empieza a aclarar por el este, primero con esa oscuridad que se vuelve ligeramente menos oscura, luego con ese azul profundo que precede al amanecer, el guardián siente el cambio. No es que esté cansado de manera insoportable. Este trabajo no cansa el cuerpo tanto como cansa de otra manera, con esa fatiga suave de haber estado despierto mientras el mundo dormía, de haber sostenido la vigilia mientras todos los demás descansaban. El fuego necesita menos atención ahora. En pocos minutos, cuando el sol salga, la luz del fuego empezará a competir con la luz del día y ya no será la única señal visible desde el mar.
Durante el día, el humo que produce el fuego sirve como señal. Un humo oscuro visible de lejos, apuntando hacia arriba hasta donde el viento lo lleva. Diferente señal para diferente momento del día, pero señal al fin. Las gaviotas aparecen. Primero una, dos, explorando la plataforma del faro, con esa combinación de curiosidad y cautela que tienen los pájaros. Las gaviotas de este lugar son viejas conocidas. Las hay que llevan años llegando a la plataforma al amanecer, como si también ellas tuvieran un turno, una rutina, una manera propia de leer el tiempo. El guardián las mira, ellas lo miran a él. No hay miedo en ese intercambio, solo el reconocimiento tranquilo de dos presencias habituales en el mismo lugar. Cuando llega el guardián del turno de mañana, el sol ya está saliendo sobre el horizonte del este, sobre el extremo del gran puerto, pintando el agua de naranja y dorado. El barco que ha pasado la noche anclado, fuera empieza a moverse hacia la entrada del puerto, aprovechando la luz y el viento suave del amanecer. El guardián nocturno hace el mismo gesto de siempre. Todo está bien, hay leña suficiente, no ha habido incidentes. Y baja las escaleras y la rampa despacio, con ese paso cansado pero tranquilo de alguien que ha cumplido con lo que debía cumplir. En el patio, el cocinero está encendiendo el fuego para el desayuno. El olor del pan calentándose llena el aire fresco de la mañana. El perro viejo está en el mismo sitio de siempre, mirando al cocinero con esperanza. El guardián come algo, bebe un poco, y luego se va a su habitación. Se quita las sandalias, se enrolla en la manta y cierra los ojos. El mar sigue sonando afuera. El fuego sigue ardiendo arriba. Los barcos siguen entrando y saliendo del puerto. La ciudad sigue viviendo. Y él duerme. Hay una manera muy particular en que las cosas grandes desaparecen del mundo. No siempre es de golpe, no siempre hay una catástrofe única y definitiva, un momento exacto en que algo pasa de estar a no estar. A veces las cosas grandes desaparecen despacio, se van debilitando poco a poco, perdiendo partes de sí mismas, reduciéndose, encogiéndose, hasta que lo que queda ya no es lo que fue, sino solo un recordatorio de lo que fue, una sombra, un eco. El faro de Alejandría tardó siglos en desaparecer. Y esa lentitud tiene algo de melancólico y también algo de digno, como si el edificio se resistiera a irse, como si quisiera quedarse en el mundo lo más posible, aferrándose a cada piedra que le quedaba. Los primeros siglos del faro fueron de esplendor. Desde su terminación, alrededor del año 280 antes de nuestra era, hasta quizás el siglo 7 u 8 de nuestra era, el faro funcionó. Fue mantenido, reparado, modificado en algunas partes, pero continuó ardiendo. Continuó siendo lo que debía ser, una luz en la oscuridad, una señal para los marineros, el corazón luminoso del puerto más importante del Mediterráneo. Durante esos siglos pasaron muchas cosas.
Alejandría vivió bajo los reyes tolemaicos, una dinastía que duró casi 300 años, hasta que Cleopatra, la última de su linaje, murió en el año 30 antes de nuestra era, y Egipto se convirtió en una provincia romana. Bajo los romanos, Alejandría siguió siendo una ciudad enorme y rica, quizás la segunda ciudad del imperio, solo detrás de Roma. El faro siguió funcionando. Los romanos lo admiraban tanto como los griegos. Lo pusieron en sus monedas, lo describieron en sus textos, lo usaron como símbolo de la grandeza de Alejandría. Escritores y viajeros de la época romana nos dejaron descripciones del faro, que son algunas de las más detalladas que tenemos. Estrabón, el geógrafo griego que vivió en la época de Augusto, visitó Alejandría y describió el faro con admiración. Plinio el Viejo, en su gran obra enciclopédica, lo menciona y habla de su altura extraordinaria. Josefo, el historiador judío, lo describe como visible desde el mar a grandes distancias. Luciano de Samosata escribió que la inscripción del faro decía: «Para la salvación de los que navegan, para la salvación de los que navegan». Esa es quizás la descripción más bella y más exacta del propósito del faro. No era un monumento a la gloria de un rey. No era una demostración de poder militar. Era, en su esencia más simple, una ayuda para los marineros, una luz que decía: «Aquí estás seguro, aquí puedes llegar». Los problemas empezaron, como tantas veces en la historia, con la combinación de factores naturales y humanos, factores que por separado quizás no hubieran sido fatales, pero que juntos y a lo largo del tiempo resultaron ser demasiado. El primer factor era la geología. El suelo de Alejandría y de la isla de Faros no era el suelo estable de roca sólida que uno querría tener debajo de un edificio de 100 metros de altura. Era sedimento, depósitos de arena y limo traídos por el Nilo a lo largo de milenios, compactados pero nunca tan sólidos como la roca. Y ese tipo de suelo tiende a moverse, a asentarse de manera irregular, a comportarse de maneras difíciles de predecir cuando hay terremotos. Y terremotos había. El Mediterráneo oriental es una de las regiones sísmicamente más activas del mundo. Las placas tectónicas que se mueven bajo el mar y bajo la tierra producen terremotos con una regularidad que los habitantes de esa región conocían muy bien. Los edificios se construían teniendo eso en cuenta, o al menos intentándolo, pero los terremotos grandes siempre hacen daño, siempre encuentran los puntos débiles. El primer terremoto grande del que tenemos noticias que dañó el faro fue en el año 956 de nuestra era. Para entonces, el faro ya tenía más de 1200 años de vida. Un edificio que había sobrevivido más de 12 siglos de vientos, tormentas, mareas, el peso del tiempo sobre sus piedras, el desgaste constante del ambiente marino. Ese terremoto no lo destruyó, pero lo dañó seriamente. Se dice que perdió su remate superior, la sección circular con el fuego y la estatua. Los trabajos de reparación que siguieron redujeron la altura total del edificio
de manera significativa. ¿Por qué no se reparó completamente? ¿Por qué no se restauró a su estado original? La respuesta tiene que ver con el segundo factor: la historia humana. Alejandría, para el siglo X de nuestra era, ya no era la misma ciudad que había sido. No era la ciudad ptolemaica del siglo III antes de nuestra era, ni siquiera la ciudad romana del siglo I. Había pasado por muchas manos, muchos gobernantes, muchas crisis. El Imperio Romano Occidental había caído en el siglo V. El oriental, el que llamamos Imperio Bizantino, había mantenido Alejandría durante un tiempo, pero la ciudad había perdido mucho de su importancia. En el año 641, los árabes conquistaron Egipto bajo el califato islámico, y Alejandría entró en una nueva era. Seguía siendo una ciudad importante, pero ya no era la capital de nada, ya no era el centro del comercio mediterráneo de la manera que había sido. Otros puertos, otras ciudades, habían asumido parte de ese papel. Los recursos para mantener un edificio enorme y técnicamente complejo como el faro requerían una administración con dinero y con interés en mantenerlo. Y a medida que los siglos pasaban, esos recursos se hicieron más escasos y ese interés fue disminuyendo. El faro se mantenía porque era útil, porque los barcos todavía lo necesitaban, pero ya no con la misma atención, el mismo cuidado, la misma generosidad de recursos que había tenido en sus mejores tiempos. El segundo terremoto grande llegó en el año 1303. Fue un terremoto devastador que sacudió toda la región oriental del Mediterráneo, que causó tsunamis que dañaron las costas de Egipto, Grecia y otras partes. Para el faro de Alejandría, que ya estaba en un estado de deterioro considerable, fue un golpe muy duro. Las fuentes árabes de la época, escritores y viajeros que habían visitado el faro o tenían noticias de él, cuentan que después de este terremoto, el edificio quedó en un estado lamentable. La segunda sección, la octogonal, estaba muy dañada. La primera sección, la cuadrada, seguía en pie pero con grietas visibles y con partes del revestimiento exterior caídas. Un último terremoto, en el año 1323, terminó lo que los anteriores habían empezado. Después de este seísmo, el faro de Alejandría ya no era funcional. Era una ruina enorme, todavía visible, todavía reconocible como lo que había sido, pero una ruina al fin. El viajero árabe Ibn Battuta visitó Alejandría en el año 1326, apenas 3 años después del último terremoto, y escribió que intentó entrar al faro, pero que ya no era posible. El interior estaba bloqueado por los escombros. Solo se podían ver los muros exteriores de la primera sección, todavía en pie pero muy dañados. No había fuego, no había guardián, no había luz. La luz se había apagado. Hay algo en la descripción de Ibn Battuta que resulta especialmente tranquilo de leer si uno lo hace despacio. No hay drama en sus palabras, no hay lamento exagerado. Simplemente constata lo que ve,
El faro está dañado. No se puede entrar. Ya no funciona. Lo dice con la misma calma con que podría describir el estado de un mercado o de una fuente pública. Y eso quizás es lo más honesto. Las cosas que duran mucho terminan sin grandes discursos. El último guardián que apagó el fuego del faro, si es que hubo un momento así, probablemente no supo que era el último. Simplemente llegó un momento en que el edificio ya no era seguro para subir, en que el fuego no podía mantenerse, en que era más razonable dejar que las cosas siguieran su curso natural. El mar no se enteró. Siguió moviéndose. Las gaviotas siguieron planeando sobre el agua. Los barcos siguieron entrando y saliendo del puerto, ahora guiados por otras señales, por el conocimiento acumulado de los pilotos locales, que conocían esas aguas como conocían la palma de su mano. La vida continuó, solo que sin el fuego. Hubo un último capítulo, o quizás habría que llamarlo un epílogo. En el año 1480, el sultán mameluco Qaitbay mandó construir una fortaleza en la isla de Faros. Una fortaleza militar, con muros gruesos, torres de vigilancia, cañoneras para los nuevos cañones que habían cambiado la guerra. Era una construcción pensada para defender el puerto de Alejandría de los ataques por mar, especialmente de los cruzados y de los poderes europeos que competían por el control del Mediterráneo. Para construir esa fortaleza, Qaitbay usó los materiales que tenía a mano, y los materiales que tenía a mano eran, en gran parte, los bloques de piedra y granito del faro en ruinas. Así terminó el faro de Alejandría, sus piedras reusadas en otra construcción, sus bloques cuidadosamente cortados por manos de hace más de 1000 años, incorporados en los muros de una fortaleza nueva. No fue una destrucción deliberada ni vengativa. Fue la lógica pragmática de un mundo donde los materiales de construcción son caros y el trabajo de los canteros es valioso, y donde las ruinas de los edificios viejos son la cantera más conveniente para los edificios nuevos. La ciudadela de Qaitbay sigue en pie hoy. Todavía se puede visitar en Alejandría, y si uno camina por sus muros y se fija bien en los bloques de granito rosado que hay en algunas partes de la construcción, esos bloques de granito, trabajado con una precisión que habla de manos muy hábiles y de una época muy lejana, uno puede preguntarse si alguno de esos bloques perteneció al faro. Si esa piedra específica, ese bloque específico bajo los dedos, estuvo alguna vez a 80 o 90 metros de altura, formando parte de la segunda sección octogonal de la torre, mientras el fuego ardía encima y los barcos del Mediterráneo se orientaban por su luz. Es posible que sí. En los años finales del siglo XX y en los primeros del siglo XXI, arqueólogos submarinos trabajaron en las aguas frente a la isla de Faros, la antigua isla donde estuvo el faro, y encontraron cosas, bloques enormes de piedra en el fondo del mar, fragmentos de estatuas de granito, esfinges, obeliscos, los restos de lo que debió haber sido el complejo del faro
y quizás también partes de los palacios ptolemaicos que había cerca. Todo ello caído al mar a lo largo de los siglos por la combinación de los terremotos y el hundimiento gradual de esa franja de tierra. Alejandría está construida sobre un suelo que ha ido hundiéndose lentamente, centímetro a centímetro, a lo largo de 2 milenios. Lo que estaba en la orilla entonces está hoy bajo el agua. Esos bloques en el fondo del mar son lo más cercano que tenemos al faro físico. No podemos tocarlos en el museo, no podemos caminar alrededor de ellos. Están donde los dejaron caer el tiempo y la tierra, en el fondo del Mediterráneo, a unos pocos metros de profundidad, donde los peces nadan entre ellos con esa indiferencia serena que tienen los peces ante las ruinas de las civilizaciones. Los arqueólogos los fotografiaron, los midieron, los catalogaron. Intentaron reconstruir a partir de ellos una imagen más precisa de cómo fue el complejo del faro. No pudieron responder todas las preguntas, pero sí confirmaron algunas cosas. La escala era exactamente tan grande como las fuentes antiguas sugerían. Los materiales eran de la calidad que se esperaría de una construcción de primera importancia. Y había muchos más objetos de los que se esperaban, lo cual sugiere que el complejo del faro era más grande y más rico de lo que incluso las descripciones más detalladas nos habían hecho imaginar. ¿Qué queda del faro hoy, más allá de esas piedras en el fondo del mar? Queda el nombre. La palabra faro, en español y en muchos otros idiomas, viene directamente del nombre de la isla donde se construyó, Faros. Faros en griego, fare en francés, faro en italiano y en español. Cuando hoy decimos que un edificio alto en la costa ilumina el mar para guiar a los barcos, lo llamamos faro, y sin saberlo estamos pronunciando el nombre de esa pequeña isla egipcia donde Sóstrato de Cnido construyó su torre hace más de 2000 años. Las palabras duran a veces más que las piedras. Queda también la tradición. La idea de que en los puertos importantes debe haber una luz alta y visible que guíe a los marineros no nació con el faro de Alejandría, pero el faro de Alejandría la convirtió en algo universal. Los romanos construyeron faros por todo el Mediterráneo y más allá, inspirados en el modelo alejandrino. En Dover, en Ostia, en Brigantia, que es hoy La Coruña, en muchos otros lugares. La red de faros romanos transformó la navegación mediterránea y atlántica. Y cuando esa red cayó con el imperio, la tradición sobrevivió, se fue recuperando lentamente, hasta que en el mundo moderno los faros son elementos tan integrados en el paisaje costero que raramente pensamos en dónde comenzó esa idea. Comenzó en una pequeña isla frente a las costas de Egipto. Comenzó con un fuego encendido hace más de 2000 años. Hay una última cosa sobre el faro que me parece importante decir, y es quizás la más difícil de poner en palabras. El faro de Alejandría existió durante un tiempo enorme, más de 1000 años de noches iluminadas, más de 1000 años de guardianes
subiendo la rampa con sus mantos de lana, añadiendo leña al fuego, mirando el horizonte, contando los barcos. Más de 1000 años de marineros que lo veían aparecer en la distancia y sentían ese alivio tranquilo de quien encuentra lo que estaba buscando. Eso es mucho tiempo. Es tan largo que resulta casi imposible de comprender en términos concretos. Hoy, si miramos hacia atrás 1000 años desde nuestro presente, llegamos a la Europa medieval, a los castillos y los monasterios y los caballeros con armadura. Si miramos desde el tiempo de Alejandría hacia el pasado la misma distancia, llegamos a un mundo donde las pirámides ya tenían 1000 años de antigüedad. El Faro vivió todo eso. Y durante todo ese tiempo fue útil. No fue un monumento decorativo que la gente iba a ver y luego olvidaba. Fue una herramienta enorme y hermosa, sí, pero una herramienta al fin. Algo que servía para algo concreto y real, ayudar a los barcos a llegar a salvo. Hay dignidad en eso. Hay algo muy tranquilo y muy honesto en un edificio que durante más de 1000 años hizo exactamente lo que fue construido para hacer. Esta noche, en algún lugar del mundo, hay un faro encendido. Quizás en una costa rocosa del Atlántico, o en un estrecho del Mediterráneo, o en algún cabo solitario del Pacífico. Un edificio blanco o rojo y blanco, con su luz girando, con el sonido del mar debajo. Y hay un marinero, en algún barco, que ve esa luz en la oscuridad y sabe exactamente dónde está. Esa continuidad, esa línea invisible que va desde el fuego de Sóstrato hasta la luz giratoria del faro moderno, es quizás la herencia más real del faro de Alejandría. No las piedras que están en el fondo del mar, no el nombre del arquitecto, que solo conocemos por una historia que puede ser o no ser verdadera. No las descripciones de los escritores antiguos, aunque esas también son preciosas, sino esa idea simple y permanente, que en la oscuridad del mar hay que haber una luz, que alguien debe encender esa luz y mantenerla encendida, que los que navegan en la noche merecen tener una señal que les diga que el camino está ahí, que el puerto existe, que pueden llegar. Para la salvación de los que navegan, y así termina nuestro viaje de esta noche. Hemos caminado por las calles de Alejandría cuando era la ciudad más grande del mundo. Hemos visto construirse la Torre Blanca de faros piedra a piedra. Hemos pasado una noche entera vigilando el fuego desde su plataforma más alta, y hemos visto cómo el tiempo y los terremotos fueron llevándose el edificio poco a poco, hasta que solo quedaron las piedras en el fondo del mar y una palabra en todos los idiomas. Espero que este viaje haya sido tranquilo. Espero que las imágenes del mar nocturno, del fuego ardiendo, de la ciudad dormida, les hayan acompañado de manera suave y calmada. Si les gustó esta historia, si este paseo lento por el pasado les resultó agradable, les pido que le den un me gusta al video
que se suscriban al canal Historia Aburrida para Dormir y que nos dejen en los comentarios desde dónde están escuchando esta noche, desde qué ciudad, desde qué país, desde qué rincón tranquilo del mundo llegaron a este video. Buenas noches, que duerman bien y que sus sueños sean tan largos y tranquilos como el mar en una noche de verano.